Vamos a hablar sobre la Primera Guerra Mundial. ¿Qué fue la Primera Guerra Mundial? La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico que afectó a todas las grandes potencias políticas y militares de la época. La guerra comenzó el 28 de julio de 1914 y terminó el 11 de noviembre de 1918. La Primera Guerra Mundial fue también conocida como la Gran Guerra, nombre que mantuvo hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Los historiadores calculan que se produjeron entre 9 y 10 millones de muertes y casi 30 millones de personas resultaron heridas. Pero vamos con algunos antecedentes. El detonante del estallido de la Primera Guerra Mundial fue el asesinato del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Sin embargo, ese fue el último de los acontecimientos que llevaron al conflicto. Los antecedentes hay que enmarcarlos en un contexto de fricción permanente entre las grandes potencias de la época causada por su imperialismo y su deseo de adquirir el mayor poder posible. Continuamos con las causas de la guerra. Las principales causas que originaron la Primera Guerra Mundial fueron las siguientes. Una de ellas fue el militarismo. Esta situación se dio porque los militares tenían cada vez más poder y se introducían en las políticas. El imperialismo, se dieron enfrentamientos entre Europa y los territorios de África y Asia. El nacionalismo, tanto de las naciones como de los grupos étnicos que se consideraban a sí mismos como naciones. La política de alianzas, varios países firmaron acuerdos para defenderse mutuamente como la Triple Entente y la Triple Alianza. Y por último, volvemos a resaltar el asesinato del archiduque Francisco Fernando. En Viena, la capital austrohúngara, se acusó a Serbia de estar detrás del asesinato. Continuamos con los países que participaron en la Primera Guerra Mundial. Los países europeos comenzaron a hacer alianzas políticas y militares desde fines del siglo XIX. Durante el conflicto mundial, estas alianzas permanecieron. De un lado había la Triple Alianza, formada en 1882 por Italia, Imperio Austrohúngaro y Alemania. En otro lado, la Triple Entente, formada en 1907 con la participación de Francia, Rusia y el Reino Unido. Continuamos con la contienda, que participaron 17 países de los 5 continentes, como Alemania, Brasil, Austria-Hungría, Estados Unidos, Francia, el Imperio Británico, Imperio Turco Otomano, Italia, Japón, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal, Reino de Rumania, Reino de Serbia, Rusia, Australia y China. Continuemos con un pequeño desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Al comienzo del conflicto, las fuerzas se equilibraban en número de soldados, pero eran diferentes en los equipos y los recursos que utilizaron. Las batallas se desarrollaron principalmente en trincheras. Los soldados se quedaban a menudo centenares de días atrincherados, luchando por la conquista de pequeños pedazos de territorio. Este momento se llama Guerra de Trincheras. En 1917, los Estados Unidos, que se habían mantenido fuera de la guerra, aunque ayudaba con capital y venta de armas a los países de la Entente, principalmente Inglaterra, entra en el conflicto. Declaró la guerra a Alemania por temor a su poderío imperialista e industrial. Ese mismo año, Rusia salió del conflicto, debido a la Revolución Rusa de 1917, que derrocó al zar e implementó el régimen socialista. Continuamos con el fin de la guerra. En 1917 ocurrió un hecho histórico de extrema importancia: la entrada de los Estados Unidos en el conflicto, como antes lo habíamos mencionado. Estados Unidos entró al lado de la Triple Entente, pues había acuerdos comerciales a defender. Este hecho marcó la historia de la Entente, forzando a los países de la alianza a firmar la rendición. Hablando de firma, los derrotados tuvieron que firmar el Tratado de Versalles, que imponía a estos países sus fuertes restricciones y castigos. El Tratado de Versalles tuvo repercusiones en Alemania, influenciando en el inicio de la Segunda Guerra. Para concluir, vamos con el saldo que deja la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial murieron aproximadamente 9 millones de personas. El número de heridos entre civiles y militares quedó en unos 30 millones. Desarrollo de varios armamentos de guerra, como por ejemplo tanques de guerra y aviones. Desintegración del Imperio Otomano y Austrohúngaro. Fortalecimiento de los Estados Unidos en el escenario político y militar mundial. La creación de la Liga de las Naciones con el objetivo
objetivo de garantizar la paz mundial. Firma el Tratado de Versalles, que impuso una serie de sanciones a la derrotada Alemania. Generación de crisis económicas en Europa en función de la devastación causada por la Gran Guerra y también por los elevadísimos gastos militares. Fortalecimiento y desarrollo de la industrialización. Y para terminar tenemos el nuevo mapa europeo en la Primera Guerra Mundial y después de la Primera